Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del chat? Chavos, amor que transforma. Qué chido, qué padre que ya están acá con nosotros. Los que se estén conectando ya sea por YouTube o los que se estén conectando por Facebook. Bienvenidos. Ahí acuérdate poderle darle like, compartirlo. Y que pueda ser de bendición también a otros más, ¿verdad? Si te late esto. Y bueno, voy a tratar de ir creciendo, mejorando, aprendiendo más cosas de esto de la tecnología, que no es todavía lo mío, pero ahí vamos, ¿verdad? Pero la verdad me da mucho gusto que estés aquí en estas charlas, ¿verdad? En este chat, Chavos Amor que Transforma. Y lo que estamos aprendiendo en esta serie, hablando del carácter, del modelo JC, el modelo de Jesucristo. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo vas reaccionando a las cosas de la vida, verdad? A los problemas, a las circunstancias. ¿Qué aspectos hay en ti que te ayudan a afrontar, a pasar las cosas o que no? Y sobre todo con Cristo en tu corazón, ¿verdad? Cuando Dios está contigo para ayudarte a crecer, a salir adelante. Y bueno, pues ya estás aquí y ya estamos listos para la charla de hoy, que va a estar, la verdad, chida, interesante. Pero yo te quiero invitar a que le pidamos a Dios que Él nos la enseñe. Que tú le pidas que Dios te abra tu corazón y que sea de bendición. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos en esta hora por la bendición de recibir tu palabra, de aprender de ti y de crecer como chavos. Bendecimos, Señor, este tiempo. Te adoramos, te amamos, Señor. Toma el control de la clase o de la charla, papi, y que nuestro corazón esté dispuesto a caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces, pues vamos a lo que estamos hablando, nuestra serie Modelo JC. Te digo que estamos hablando de el carácter, de la forma de ser, cómo te conocen en tu casa, cómo te conocen los amigos, en la escuela, en el trabajo, el gruñón, el enojón, el pelado, el vulgar, o el amable, el chido, ¿verdad? El que es bien cooperador, el que a todo le atora, no sé. ¿Cómo muestras tú el carácter de Cristo en tu vida? No es fácil a veces pasar por diferentes circunstancias, pero ya hemos hablado de lo importante que es estar pegados a Dios, de nuestra manera de ser, de nuestra forma de caminar con Él, ¿verdad? Y que eso se va a reflejar en nuestro carácter. ¿Tú crees en Jesús? Si tú le has entregado tu vida y lo has invitado a vivir en tu corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en ti y entonces empieza a formar en ti aspectos de carácter. No somos perfectos, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces ya hemos hablado de elementos como, ya se van pasando acá, mira, el amor, el amor ágape, el amor perfecto, el amor que va más allá. También hemos hablado de el gozo, ¿verdad? La alegría. Va más allá de una alegría. El gozo es por siempre. En las pruebas, en los momentos más difíciles, tú puedes seguir manteniendo el gozo de Dios, ¿verdad? También hablamos de la paz. La paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Que no solamente es la ausencia de guerra, sino el poder ser un pacificador, el poder tener el control y estar tranquilo cuando las cosas a veces no suceden como tú quisieras, o cuando estás pasando pruebas difíciles, estar tranquilo de que Dios tiene el control, ¿verdad? Ya hablamos de la paciencia, ¿verdad? Y todo este rollo de cómo estar tranquilos, pacientes, saber esperar el tiempo de Dios y conocer la voluntad de Dios en los tiempos de Dios. Cuando hoy ya luchamos porque todo sea rápido, en el momento, Dios, dame, bendíceme. También hablamos dos aspectos importantes, la benignidad y la bondad, que pareciera que es lo mismo, pero sí hay diferencias, porque la benignidad tiene que ver con amabilidad, con el trato con los demás, con la cordialidad, caballerosidad, y la bondad tiene que ver con la esencia de ser bueno, cuando tú piensas en lo bueno, en todo lo puro, lo honesto, en todas esas cosas que son buenas. Pero hay gente que ya es mala, ¿verdad? Que ya nada más anda pensando en la maldad, en la broma o en el bullying, en hacer daño, ¿verdad? Y entonces, ¿tus pensamientos son buenos o son malos? ¿Piensas en lo correcto o piensas luego en la maldad, en el doble sentido, o no sé? Entonces, benignidad, cómo tratas a los demás, cómo eres con otros, y la bondad, cómo son tus pensamientos, buenos o malos. Y bueno, pues ya hemos hablado casi de todos los elementos que componen el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y que Jesús dijo, si tú estás pegado a mí, al fruto, si tú
que eres el pámpano, estás pegado a la vid, darás mucho fruto. Y si estás separado, nada de mí, nada puedes hacer. Entonces, son elementos que tú y yo tenemos que tener, ¿sabes? Tú y yo debemos demostrar en todo momento y en toda circunstancia, empezando desde casa. Yo podría preguntarle a tus parientes, ¿verdad? A tus papás, a tus primos, a tus hermanos, a tus amigos, cómo te comportas, ¿verdad? ¿Cómo eres? Y a ver qué sorpresa dirían de ti, ¿verdad? A ver, no está chido o sí está chido, pero quién sabe. Entonces, pero esto te puede ayudar a mejorar, a ser como Jesús, a mejorar esas áreas de tu carácter. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema, la verdad, muy padre y muy chido, porque vamos a hablar de la fe. La fe es parte también del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y entonces, pero hay aspectos importantes respecto a esto. Nuestro versículo clave es Hebreos 11:1, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que tú estás convencido que va a suceder, ¿ok? Aunque no lo hayas visto todavía. A veces hay un dicho que dice que hasta no ver, no creer, ¿no? Como Santo Tomás dicen. Pero si ya ves, pues ya no es fe, porque la fe es que sin que tú lo hayas visto, tú crees que va a pasar o que va a suceder, ¿ok? Entonces, precisamente vamos a hablar de esto, de los aspectos de la fe y del fruto de la fe. Específicamente, este fruto de la fe, que es de lo que hemos estado hablando, está enfocado en la fidelidad. Y cómo se lleva a cabo todo esto. Y te decía, Hebreos 11:1 nos explica o nos da el concepto de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Ahí nos cuenta cosas de la fe y grandes héroes de la fe. Ahí viene la historia de grandes héroes de la fe. Ahorita los vamos a ir viendo y vamos a ver algunos aspectos y características de esto, ¿verdad? Entonces, precisamente vamos a ver que esta fe está basada en la creencia y la confianza en Dios, que nos sustenta todos los momentos de nuestra vida. Esta confianza, ¿verdad? Que Dios es real y que Él está con nosotros en cada momento. Cuando éramos niños, pues obviamente muchos de nosotros, ¿cuántos tenemos superhéroes, verdad? Y hoy en día todavía, ¿cuántos superhéroes hay que nos gustan? Hay chavos que todavía les gusta, ¿verdad? Y obviamente, pues por sus destrezas o habilidades, pues eran superhéroes, ¿verdad? Por lo que hacían. Pero aquí en la Biblia podemos ver que un héroe de la Biblia es aquel que mantiene su fidelidad en Dios. En Hebreos 11 vemos la galería de los hombres de la fe y solo mencionan algunos, faltan más, pero fueron hombres y mujeres que permanecieron fieles hasta el fin de su vida. ¿Hasta dónde tú puedes permanecer con Dios? ¿Te gustaría ser un héroe de la fe? Porque se dice que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, es la historia de la iglesia. Y con tu historia y con la mía, todavía hay muchas cosas que contar. Entonces tú y yo podemos ser héroes de la fe. En cuántas cosas Dios nos ha probado y hemos pasado victoriosos, ¿verdad? Aunque a veces queremos tirar la toalla y chillar y ya nada. Pero es parte de creerle a Dios. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el Espíritu Santo? Dios obra, Dios te enseña, Dios te levanta, Dios te guía. Pero es aprender a activar la fe. Entonces, te decía, Hebreos nos habla de de aspectos importantes de historias de grandes héroes de la fe y lo que es la fe, lo que implica la fe. Por medio de ella creemos que el mundo fue creado por Dios. A través de la fe, varios personajes alcanzaron las promesas y lo que Dios les prometió, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de fe hay? ¿Qué tipo de fe existe? Por eso quisiera explicarte un poco de esto. La fe, ya sabemos que es tener la convicción de lo que no vemos, ¿verdad? La certeza de lo que esperamos. Si yo te prometo algo, tú lo vas a creer, tú me vas a creer que yo te lo voy a dar, ¿verdad? A lo mejor no te digo cuándo, pero algún día yo te lo voy a dar. Y si tú lo crees, esa es la fe que tú estás esperando en la palabra que yo ya te di. Porque acuérdate que nuestra fe ya en Cristo no es una fe ciega. No creemos porque sí nada más. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia.
Y entonces aquí ya está escrito todo lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros y lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Y si tú crees en esto, tú lo puedes vivir de una manera increíble. Entonces, ¿qué tipo de fe hay? Tenemos la fe natural, que todos nacemos con esa fe. La Biblia dice que tenemos una medida de fe, todos, ¿verdad? Y entonces, pues todos de una u otra forma tenemos una fe para creer en algo. También hablamos de la fe que salva, y esta está basada en Cristo Jesús, en el Evangelio, en la palabra de Dios, en lo que Él hizo por nosotros. Cuando tú crees en Cristo Jesús y en lo que la obra que Él hizo, que murió y resucitó, murió para perdonar los pecados y resucitó para darnos vida eterna, esta es la fe que te salva, que nos hace hijos de Dios, la que está basada en las buenas noticias de salvación. También hablamos de una fe viva, que es la confianza firme en Dios, esa que nos ayuda a confiar en Él en todas las circunstancias que pasemos. Una fe viva, ya que estamos en Cristo, algo que tú dices, pase lo que pase, yo creo en Dios y Él lo va a hacer y no me va a desamparar y Dios va a estar conmigo. Eso es una fe viva, que puede ver las cosas sobrenaturales. Y si oramos por un enfermo, yo sé que va a sanar, y esa es la fe, que también está unido a esto que te voy a explicar, que es el don de fe. La Biblia nos habla de muchos de estos elementos. En 1 Corintios 12:9 podemos ver lo que habla del don de fe, y esta es una fe relacionada con milagros realizados por la iglesia. Es el don de fe, y ya sabemos que los dones son usados para momentos específicos, circunstancias específicas, pero aquí, por ejemplo, esta fe va a ser una fe tan extraordinaria y sobrenatural para una situación fuerte o específica, ya sea un milagro poderoso contra las leyes de la naturaleza, por ejemplo, como cuando el hacha flotó con Eliseo, o milagros de sanidad poderosos, de cánceres o enfermedades muy difíciles y que Dios obra. Pero a veces la gente ya no tiene la fe para creer que Dios va a hacer el milagro, pero Dios pone en ciertas personas este don de fe de parte de Dios, de creer que Dios va a hacer algo, y entonces sucede. Por eso este don de fe es una fe extraordinaria que va más allá y que principalmente es usada en momentos específicos, circunstancias específicos, para una persona o un grupo de personas específicas. Y hablando ya del fruto de la fe, que está enfocado en la fidelidad, es un aspecto que crece dentro de nosotros, que tiene que ver con ser fieles a Dios. Esta nos hace dignos de la confianza ante Dios, que en 2 Corintios vemos también parte de esto, ¿verdad? De una fidelidad, de ser constantes, de ser fiel. ¿Tú le crees a Dios? Entonces, por cuanto le crees, por lo que Él ha hecho o aún no ha hecho, pero sabes que Él va a hacer contigo, eres fiel. Eres fiel a su palabra, eres fiel a congregarte, eres fiel a llenarte de Él, a tener comunión con Él. Entonces, esta fe es la que nos lleva a la fidelidad y que es parte del fruto. ¿Cuánta gente va a la iglesia y luego no va, y luego sí va, y luego ya no va, se aleja de Dios? Pues no tiene esa fidelidad, esa fe de decir, creo en Dios y por siempre voy a estar en sus atrios. El salmista decía, yo quiero estar en los atrios de Dios, ¿verdad? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de Dios. O sea, estar en comunión, estar con Dios. Porque es esa fidelidad por creerle a Dios. Y también el último aspecto de la fe es la creencia. Cuando creemos en alguna cosa, llamamos fe personal. Por ejemplo, una religión o una doctrina, pero nosotros no somos una religión, somos un estilo de vida, ¿verdad? Una forma que llevamos en el corazón, y estas se vuelven en nuestra fe. Entonces, si te hablo yo entonces la fe como fruto del Espíritu, hablamos de la fidelidad, de ser fieles a Dios, de si le crees a Él, tú vas a hacer las cosas que le agraden a Dios. Tú vas a buscar las cosas de Dios, tú vas a caminar en las cosas de Dios, te vas a tropezar tal vez, algunas cosas no van a salir como tú esperabas, pero tú te vas a mantener fiel en permanecer en las cosas de Dios, porque le crees, porque sabes que es real, porque sabes que esto ha valido la pena, y tener a Cristo en el corazón te transforma. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a 3 aspectos importantes. Número 1, tú conoces más a Dios y sabes quién es Él, le reconoces con todo el corazón. Dice aquí Mateo 25:21, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, ven, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esta es otra versión donde dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, y es conocer al Señor, porque dice, ven y goza o disfruta del gozo de tu Señor, ¿sabes? Entonces, la fidelidad nos lleva a eso, a conocer a Dios, el gozo de Dios, estar en su presencia y saber quién es Dios. Job se mantuvo fiel,
no criticó ni renegó de él y al final le dijo, ahora sé quién eres tú, que eres real. También a través de la fidelidad recibimos la corona de la vida, porque dice aquí en Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, si tú eres fiel, Dios te va a dar esa corona de la vida. Por permanecer, por estar constante. A veces la gente por poquitas cosas se desanima y se va de Dios y de la iglesia y ya no quiere nada. Pero aquí el que sea fiel tendrá la corona de la vida. También tendremos a través de la fidelidad la protección de Dios. Amen al Señor todos sus fieles, Él protege a los que son dignos de confianza. Salmos 31:23. Él protege, ¿verdad? A los que, claro, porque le crees. Si tú no crees a Dios, Dios no va a hacer nada contigo. Aunque tú digas, no, sí, que Dios y que tú le pidas y todo. Si no le crees, no va a suceder nada. Si tú le crees, Él lo va a hacer. Y por último, un beneficio más es una buena relación con Dios y con los hombres. Dice Proverbios 3, del 3 y 4, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Esto te lleva a tener una buena relación de amor y de fe con los demás, porque le crees a Dios y entonces convives con los demás. Es parte de estas 4 características. Y bueno, ahora acompáñame a Hebreos 11, o si tienes ahí una Biblia lo quieres leer conmigo, pero si no, voy por mi Biblia que la tengo acá. Bueno, te quiero leer la Nueva Traducción Viviente porque está más entendible, para que leamos y veamos qué más habla de la fe y qué héroes de la fe vienen ahí. ¿Me acompañas? Vamos. Acá la tengo. Y entonces mira, en Hebreos 11:1, que es dicen que es el libro de la fama, ¿verdad? Ahí, la galería de la fama. Y te voy a ir leyendo algunas partes para que las vayamos entendiendo respecto a esto. Empezando por el capítulo 1, que ya te dije cuál es el concepto de fe. En esta versión dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por la fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y entonces empezamos a ver algunos héroes de la fe. Dice, por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe, porque él presentó esa ofrenda con todo su amor. Caín lo mató, pero fíjate, eso sigue hablando hasta el día de hoy, ¿ok? Dice, por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y fíjate lo que dice aquí más adelante, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con le buscan con sinceridad. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pues claro, si no crees en Dios, pues ¿para qué? ¿No? La gente que no cree en Dios y que vive en sus pensamientos, pues obviamente no puede recibir nada. Y te voy a decir algo más, porque muchas veces hay gente que no quiere creer en Cristo, pero cree en otras cosas, adora ídolos o imágenes y cree en otras cosas, y a veces le suceden cosas, porque la fe es un instrumento, una herramienta muy, muy, muy poderosa. Antes de que Cristo viniera y muriera, porque ahora nuestra fe está en Cristo Jesús y gracias a eso recibimos todas las promesas, pero antes de Cristo, ¿cómo el hombre era salvo? ¿Cómo era justificado? A través de la fe, porque necesitaba creer en Dios, creerle a Dios y saber que el Dios era el poderoso para cumplir sus promesas. Por ejemplo, aquí lo vemos con Abraham, en el versículo 8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba,
Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y entonces vemos, por ejemplo, cómo Abraham le creyó y dice, no solo Dios cumple su promesa, él fue salvo, fue justificado. Nosotros hoy somos justificados por la fe en Cristo. Ser justificado es ser declarado inocente, ¿verdad? Del pecado y de la condena. Pero, y aquí vemos muchos más héroes de la fe. Habla de Isaac, habla de José. Por la fe José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto y llevaría sus huesos cuando ellos salieran. Habla de Moisés, habla de Rahab, habla de muchos más personajes. Pero mira, aquí me gusta esta parte. En el versículo dice, lo voy a leer desde el 32. ¿Cuánto más tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Y eso es parte de la fe, de la victoria. Pero fíjate, luego dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros les cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. ¡Wow! La verdad, qué chido y qué interesante, ¿verdad? Todo lo que ellos recibieron, y algunos no lo recibieron, algunos sí les fue bien, algunos no les fue tan bien, pero creyeron en Dios y por la fe están ahí sus nombres, ¿verdad? Y por la fe ellos están allá con Dios, y Dios tiene un gran premio para ellos. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Qué tan fiel eres a Dios, a las cosas de Dios? ¿Sabes? O te da lo mismo ir a la iglesia, leer la Biblia, que ir al antro, o que tomar, o que hacer otras cosas que no le agradan a Dios y que a la mera hora te destruyen, ¿sabes? Que eso es lo que busca el enemigo, destruirte. Entonces, tú tienes que ser consciente y entender hasta qué punto tu fe te lleva a ser fiel, a tener esa fidelidad a Dios. Y que tú y yo podamos ser héroes de la fe, poder tener este ímpetu, esta valentía de que se pueda hablar de nosotros, de lo que Dios hizo a través de nosotros. Estaría chido, ¿no? Así es que bueno, espero que esto te haya latido y que hayas aprendido un poco más de la fe. Hay mucho más que decir y muchas más historias que contar, pero con esto tú puedes entender y recibir de parte de Dios lo importante que es tener fe, ser fiel y agradarle a Él, ¿ok? Nada más acompáñame a darle gracias a Dios por esto. Papi, gracias por esta palabra, esto que aprendimos de la fe. Ayúdanos a tener una fe fuerte y firme contigo y caminar contigo, Señor. Ser fieles a ti, Dios. Que cada uno de nosotros como chavos y chavas podamos ser fieles a ti. Creerte en todo lo que tú vas a hacer y ver grandes obras y maravillas en nuestras vidas. Bendice a nuestros chavos y sé tú con ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Entonces, pues busquemos siempre la fidelidad de Dios. Así es que estén siempre al pendiente de nuestras redes. Ya pronto voy a reabrir el Instagram, pero ahorita sigamos con Facebook y YouTube. Y los domingos a las 11 tenemos nuestras transmisiones, 11:15, en vivo, para que te puedas conectar y ser parte de lo que Dios pueda hablar a tu corazón. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.